Es una alegría, hermanos, poder nuevamente compartir hoy. Yo creo que gracias a este medio hemos sido edificados en medio de esta cuarentena, ¿verdad? En donde el gobierno nos puso en nuestra casa, y yo creo que muchas cosas hemos aprendido y muchas cosas nuevas también estamos haciendo. Y a pesar de esto, ¿verdad? Gracias a este medio hemos sido edificados, los hermanos que fielmente están conectándose los domingos. Hoy ya tenemos los domingos nomás, porque los sábados ya los jóvenes tienen otra vez su reunión presencial. Y quiero también avisarles a los hermanos que ya esta semana algún, algunos grupos de los hermanos ya van a estar reuniéndose, ¿verdad? Algunos de los grupos ya va a estar reunidos, se le va a estar avisando a los hermanos, ¿verdad? Para estar comenzando así a poco y luego ir eh, hasta que se esté normalizando esto, ¿verdad? Oremos al Señor porque yo quiero estar de una manera presencial, yo quiero estar con los hermanos, quiero verles a los hermanos en carne y hueso, ahora quiero verle ahí, ahí de manera presencial. Y vamos a estar orando por esto para que Dios pueda estar haciendo su obra en, a través de esto, ¿verdad? Y podamos muy pronto reunirnos con mayor cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, estemos pidiendo al Señor. Entonces, esta semana se le va a estar avisando a los hermanos para ir preparándose ya para congregarse a algunos, ¿verdad? Bien, quiero compartir la palabra de Dios esta mañana. Que sea realmente de aliento para nuestra vida, de fortaleza para nosotros en este tiempo en donde a través de los medios de comunicación se está diciendo, se está eh, eh, saliendo la noticia, ¿verdad? De que muchas personas hoy están deprimidas, están con serios problemas emocionales, ¿verdad? Por el encierro que se estaba teniendo, y dar gracias a Dios que los hijos de Dios podemos fortalecernos en el Señor y de esta manera también ir pasando este tiempo difícil que estamos en la que estamos, ¿verdad? Y yo creo que el Señor tiene su propósito con todo esto, aunque muchos cristianos están satanizando, ¿verdad? Esto, y muchos cristianos también le tienen miedo a la vacuna que va a tener que venir para que para las personas puedan vivir mejor nuevamente, ¿verdad? Le tienen miedo también, muchos cristianos le tienen miedo a la vacuna. Yo quiero decir una cosa, si el día de mañana viene la vacuna, eh, yo me voy a poner, ¿verdad? Algunos le tienen miedo a que el chip le puedan implantar, ¿verdad? Porque y no van a poner la vacuna por esto, y de esta manera están causando más temor que bendición, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en la mano del Señor, hermano, no estamos en la mano del diablo, no estamos en la mano de nuestro gobierno, estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Y Él va a proteger a su pueblo, Él va a guardar a su pueblo. Y si por ahí alguien está queriéndonos hacer daño con esto, bien, Dios es mi protector. Y si tenemos que partir de la tierra, bien, es para bendición nuestra también, ¿verdad? El hecho de que un cristiano parta, va a la eternidad y ya descansa hasta que Cristo venga a llevar su iglesia, ¿verdad? Está descansando. Esa es la esperanza que estamos teniendo. También esa prédica que el pastor Gustavo estaba trayendo domingos atrás, ¿verdad? Sobre esta esperanza bendita que tenemos los cristianos, ¿verdad? Cuando partimos de esta tierra. Sí, lógicamente tenemos tristeza, ¿verdad? Porque
ya no está con nosotros, seguramente nuestros hermanos, nuestras hermanas que partieron, pero tenemos esa esperanza maravillosa de que está en un lugar mejor, ¿verdad? Están descansando y que un día también nos vamos a volver a reencontrar con ellos. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. Quisiera compartir con ustedes, ya un domingo había compartido sobre por qué una iglesia puede llegar a la muerte, por qué puede ir una iglesia hacia atrás y por qué una iglesia puede llegar a morir. Habíamos compartido esto. Hoy quiero hablar otra vez sobre Jesús, el remedio para una iglesia enferma. Quisiera compartir con ustedes el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 12. El apóstol Juan tiene una maravillosa visión de la gloria del cielo, ¿verdad? Y Pablo también había visto la gloria del cielo, pero a él no le fue permitido decir nada al respecto. Pero el segundo apóstol que recibió la visión maravillosa del cielo fue Juan. Pero a él sí se le permitió hablar de las cosas del cielo y de lo que va a acontecer. Y encontramos esto en el libro de Apocalipsis y el capítulo 1, el versículo 12 dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esto es la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, simbolizada por el candelero de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que es Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. En el libro de Ezequiel es uno de los profetas que había escrito estando en el exilio. Y él en sus primeros capítulos habla de una experiencia maravillosa, vio la gloria de Dios, así como Isaías, así como Moisés y así como Juan también. Pero Dios no le mostró simplemente esta gloria para que él se pueda jactar de que ha visto la gloria de Dios. Hay una enseñanza muy importante, tanto para Ezequiel eh, como para mm, Juan. Hay una enseñanza muy importante eh, que Dios está queriendo enseñar a su profeta. Ezequiel, lógicamente, que seguramente habrá tenido muchas preguntas que hacerle a Dios, porque el pueblo de Dios estaba en un lugar lejano, en el exilio, abandonado aparentemente por Dios, pero no tenía nada. El pueblo de Dios ha sido llevado cautivo y muchas preguntas seguramente Ezequiel se estaba haciendo. Y Dios le mostró su gloria y vio a Dios sentado en el trono. Esto es algo muy importante para el profeta. Esta era una lección muy importante para sus preguntas de por qué estaba pasando una situación difícil el pueblo de Dios y él mismo también. Y el pueblo de Dios estaba en las manos de los babilonios, estaba siendo esclavizado por los babilonios. Ellos estaban oprimidos por los babilonios
Y Ezequiel se pregunta dónde estaba Dios, seguramente por qué estaba pasando ellos esa situación. Y Dios le muestra su gloria y le muestra a Ezequiel diciendo, ¿quién está sentado en el trono? Era Dios. Dios estaba sentado en el trono, como diciéndole a Ezequiel, sí es cierto que Babilonia ha estado oprimiendo al pueblo, a mi pueblo. Sí es cierto que está pasando cosas terribles. Las personas, no solamente las personas malas, sino las personas santas también, las personas piadosas también estaban pasando mal, porque no solamente las malas, los judíos malos han sido llevados cautivos, también han sido llevados cautivos personas piadosas como Ezequiel, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, eran personas piadosas, pero igual fueron llevados al exilio. Y Dios le dice, es cierto que las personas piadosas también están sufriendo, están pasando mal, pero quiero hacerte recordar, Ezequiel, que yo estoy sentado en el trono, yo tengo el control de todas las cosas. Y aquí en este capítulo que hemos leído, en el capítulo 1 de Apocalipsis, también la iglesia estaba pasando mal. La iglesia estaba siendo perseguida, según los estudiosos. Era en la época de que Domiciano había tomado el poder y había estado persiguiendo tenazmente a la iglesia. Era una época terrible que la iglesia estaba pasando, estaba siendo perseguida. No solamente la iglesia estaba siendo perseguida por los judíos, ahora ya estaba perseguida por el imperio romano, el imperio que dominaba el mundo. El imperio que tenía en jaque a naciones estaba dominando al mundo y ahora está persiguiendo a la iglesia. Muchos seguramente pensarán que la iglesia iba a terminar porque el imperio se oponía a ella y estaba persiguiéndola hasta para exterminar, porque no solamente querían que vaya a otro lugar, sino querían que la iglesia sea exterminada, destruida. Y Dios le lleva Dios permite que él vaya, que Juan vaya a la isla de Patmos y allí le muestra su gloria. Y allí le muestra en el capítulo 4 que él está en el trono, él ve a Dios sentado en el trono, diciéndole nuevamente a Juan, no es el imperio romano el que domina, no son ellos lo que determinan las cosas, soy yo el que estoy sentado en el trono. No he perdido el control por más que hoy la iglesia esté sufriendo. Él no perdió el control. Eso es lo que estaba diciéndole a Juan. Y Apocalipsis, hermanos, muchos seguramente no quieren leer Apocalipsis porque no se entiende, porque hay muchas cosas para algunas personas que son ocultas. Pero quiero decirte, hermano, que en Apocalipsis nos está enseñando algo muy importante. Y es importante que hoy podamos leer esto y podamos entender que Él está en el trono, que Él gobierna, que Él controla todas las cosas. Y no importa que la maldad siga abundando, no importa que cosas terribles e injustas se estén haciendo hoy en nuestra sociedad, no importa, hermanos queridos, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Y eso le muestra a Juan, el Señor, que él estaba sentado en el trono. Y algo muy importante, hermano querido, él habla de las 7 iglesias que estaban en la provincia de Asia Menor. Él habla y allí les muestra la situación y Jesús hace un análisis de su iglesia que sigue siendo una enseñanza maravillosa para nosotros también en este tiempo, y no solamente una enseñanza maravillosa, una enseñanza urgente, necesaria para nosotros, y que tenemos que prestar atención de qué es lo que Cristo está cuestionando en la iglesia, en su iglesia de aquella época, que no somos diferentes a esa iglesia en este tiempo. Y Dios, así como elogia a algunas iglesias, también el Señor tiene censuras
terribles para algunas iglesias y que tenemos que hacer un análisis tanto congregacional como también individual, porque el mensaje para las 7 iglesias no solamente era para una congregación, sino también dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso habla que también el mensaje es algo personal, que tenemos que hacer un análisis también de nuestra propia vida eh, como iglesia que somos, para saber cómo estamos a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que tú crees, de lo que tú piensas, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón del ser humano. Si tú haces un análisis de tu vida desde tu perspectiva, vas a encontrar que estás mejor que otros, te vas a considerar mejor que otros. Vas a decir, no, pero no es tanto lo que yo estoy, otros son peores que yo. Eso es el análisis que vas a hacer cuando estás mirando desde tu perspectiva tu vida. Pero si haces un análisis, si haces una autoevaluación de tu vida, a la luz de la palabra de Dios será otra, hermana, la perspectiva que el Señor te da de tu propia vida. Por eso es importante analizar la vida nuestra a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como digo, siempre tiene que hacer una radiografía de nuestro interior y mostrarnos cómo estamos. Porque a veces nos detenemos mucho a pensar y a ver lo que otros hacen y cómo están otros. Pero cuando vos analizás, o cada uno de nosotros analizamos la palabra de Dios, la Biblia va a hablarnos de nosotros. La Biblia va a hacer un análisis de nuestra propia vida, porque cuando Dios habla de una manera personal y va a mostrarnos cómo estamos delante de Él, porque la palabra de Dios nos desnuda. Y qué importante que eso haga con nosotros. Por eso es importante leer esta historia de las 7 iglesias y ver lo que el Señor está haciendo y cuál también era la solución para esas iglesias que estaban mal, porque había iglesias que estaban bien y recibía elogio del Señor, pero había también iglesias que estaban mal y recibía censura de Dios, de Jesús. El Señor, había iglesia que aparentemente estaba todo bien, pero había cosas que al Señor le desagradaba. Por más que había muchas cosas interesantes que tenían, había algunas cosas que reprobaban al Señor de esas iglesias. Y algo muy importante que nos enseña leyendo la Sagrada Escritura del capítulo 2, dice así el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Bien, una de las cosas que tenemos que entender que Jesús conoce profundamente a su iglesia. Él es el que sabe cómo está su iglesia. No es seguramente el pastor y usted, sino Dios es el que sabe cómo está su iglesia. Y Él conoce profundamente. Y esta palabra, esta frase, yo conozco tus obras, es una frase que se repite en las 7 iglesias. En el mensaje de las 7 iglesias, conozco tus obras. Dios conoce, la Biblia dice acá cuando hemos leído en el versículo 13 del capítulo 1, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso quiere decir que Jesús está en medio de su iglesia y anda en medio de ella, y Él analiza su iglesia, cómo estamos, conoce sus obras, conoce lo que está haciendo, Él sabe perfectamente. Quizás también el único que pueda saber la solución para esas iglesias, para esos problemas que tenemos en la iglesia, es Jesús. Él conoce todo esto. A la iglesia de Esmirna, la iglesia que estaba siendo perseguida, le dice esto el Señor.
Yo conozco tus obras, dice el versículo 9, y tu tribulación. Jesús conoce también las circunstancias difíciles en que pasan sus hijos. De él no está ajeno a aquella situación que estamos atravesando. Él lo tiene presente y no está afirmando acá que él nos ha abandonado como muchos a veces pensamos cuando estamos pasando mal. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me viene esto si soy su hijo? ¿Por qué si yo no hago nada malo me sucede esto? ¿Verdad? La iglesia de Esmirna no hay censura de parte de Jesús para esta congregación, pero él dice, yo conozco la tribulación que estás pasando. Algo terrible estaba pasando, porque tribulación no era un dolor de cabeza, hermano querido, no era algo que quizás por algunas cosas que hoy pasamos. Ellos posiblemente estaban perdiendo sus cosas, posiblemente estaban perdiendo sus casas, sus propiedades por causa de ser cristianos. Posiblemente estaban con amenazas de muerte por ser cristianos. Y el Señor le dice, yo conozco tu tribulación. La iglesia, Dios conoce cada situación que estamos pasando. No está él ignorando lo que estamos pasando. Así que vamos a pasar situaciones difíciles. Vamos a pasar tribulación. Pero una cosa puedo estar seguro que el Señor conoce esto y no se va a quedar con los brazos cruzados cuando estoy pasando la tribulación. Él va a actuar de acuerdo a su voluntad. Él va a saber qué hacer con esa situación que estamos pasando. Tampoco Él va a permitir que eso me funda. Las tribulaciones no vienen para fundirle al cristiano. Las tribulaciones vienen para edificar, para que sea mejor nuestra vida. Para eso el Señor viene. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que siempre Dios está trabajando a nuestro favor. Nunca Él está trabajando nuestra contra. Si mi tribulación y mi situación que estoy pasando es, no lo estaba buscando o yo no lo estaba creando para mi propia vida. Cuando Dios permite que vengan situaciones es para nuestro bien. Cuando Dios permite, a veces nosotros permitimos que vengan problemas en nuestra vida. Pero cuando el Señor permite, Él lo hace con un propósito. Para nuestro bien. Eso es lo que dice la Biblia. Para nuestro bien. Por más que no lo entienda. También le dice Jesús a la iglesia de Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, le dice Jesús a la iglesia de Pérgamo. Yo sé dónde habitas, yo sé de qué estás rodeado, yo sé que estás en una posición difícil, yo entiendo eso, dice Jesús. Yo entiendo quién te rodea. Yo entiendo quién te está queriendo hacer males. Yo sé quién está luchando en tu contra. Yo sé quién está queriendo perjudicar tu vida. Él está diciendo, yo sé quién te quiere hacer daño. Yo sé, no te preocupes de eso. Yo sé. Y no me voy a quedar, él no se va a quedar con los brazos cruzados. No es que sabe solamente. Y qué bueno es que Dios sabe lo que estoy haciendo. Qué bueno es que Dios sabe de mi sufrimiento. Y qué bueno es que Dios sabe que Satanás está allí queriendo hacerme daño. Hermanos, no deberíamos nosotros preocuparnos tanto por Satanás. Porque como dije la vez pasada, el problema del cristiano no es Satanás, sino la ausencia de Dios. Hermano querido, cuando Satanás busca destruir nuestra vida o procurando hacer daño, no tenemos que leer un libro sobre cómo trabaja Satanás. Volvamos al Señor. Él es el poderoso gigante que puede estar a nuestro lado y que nadie podrá hacernos daño si Él no lo permite. Hermanos,
El Señor conoce profundamente la situación de la iglesia, la situación que estás pasando. Otra cosa muy interesante, hermanos, que Jesús no se impresiona con aquellos que impresiona a las personas o que puede impresionar a la iglesia. El diagnóstico de Jesús difiere de nuestra evaluación. Lo que nos impresiona a Jesús no le impresiona. Puede que no le impresione. A la iglesia pobre de Esmirna le dice Dios, tú, le dice Jesús, tú eres rica. Una iglesia pobre, sí, pobre materialmente. Y Jesús le dice, no es así. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista humano, ustedes son pobres, le dice Jesús. Pero desde mi punto de vista, ustedes son ricas. Ustedes son una iglesia rica. Más de la iglesia de la Odisea, dice la iglesia de la Odisea, dice, soy rica, soy rico. Pero Jesús le dice, eres pobre. El Señor no ve como nosotros vemos. Él no califica como nosotros calificamos. A Él no le impresiona lo que a nosotros nos impresiona. La riqueza de una iglesia no está en la belleza de su santuario. No está en la belleza de sus edificios. No está allí, hermano, la riqueza. Ni tampoco en la pujanza de su presupuesto. No está en eso. No está en los bienes que posee. La riqueza de la iglesia no está. Puede tener todas las comodidades posibles el templo. Pero eso no quiere decir que una iglesia sea rica. Estamos hablando del punto de vista de Dios. Estamos hablando del punto de vista bíblico. ¿Qué es lo que es una iglesia rica para el Señor? La iglesia rica, aquella que tiene vida espiritual saludable, sus miembros. Es aquella iglesia que va madurando. Esa iglesia que crece espiritualmente. Esa iglesia que depende de Jesús. Esa iglesia que se agarra de su palabra. Esa es la iglesia bella. Esa es la iglesia rica para el Señor. Cuando más autosuficientes seamos, más pobres nos volvemos. Pero cuando más dependientes somos de Dios, bien, en eso está la riqueza, hermanos queridos. No está, mi hermano querido, Dios no está valorando lo que yo valoro. Dios no valora dinero, no valora cosas. Otra cosa es la evaluación del Señor. Por eso, a la iglesia de Sardis, por ejemplo, que la iglesia de Sardis hace una calificación de su situación desde el punto de vista de ellos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, ¿cuál es la calificación de ellos? Sí, una iglesia viva. Esa es la calificación. Pero el Señor le dice, no, ustedes están muertos. Están muertos ustedes. Esa fue la calificación del Señor. Tú estás muerta. La iglesia de Filadelfia dice, la iglesia que creía que tenía poca fuerza. Así se veía la iglesia. Veamos lo que dice a la iglesia de Filadelfia en el versículo 7 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, esta es la calificación de la iglesia de Filadelfia. Nosotros tenemos poca fuerza. El Señor le dice, no, yo coloco una puerta abierta delante de ti. Vas a poder hacer muchas cosas.
porque estoy abriendo una puerta una puerta de posibilidades que humanamente va a ser difícil, pero con la ayuda mía sí vas a poder. Que no me confundan, no estoy hablando acá de sus sueños. Yo estoy hablando de lo que Dios quiere que hagamos, porque yo no creo, hermano querido, que Dios se anda preocupando por nuestros sueños. Dios se anda preocupando por lo que a Él realmente le preocupa. Nosotros quienes tenemos que buscar qué es lo que a Dios le preocupa y enfocarnos en eso y no en lo que nosotros creemos. Yo me preocupo por Dios y Dios se va a preocupar por mí. Entonces, hermanos queridos, Dios o Jesús no se deja impresionar por lo que a nosotros nos impresiona. Otra cosa muy importante también es, Dios no se contenta o Jesús no se contenta con simplemente ser una iglesia con doctrinas sanas. Hermanos, es sumamente importante tener una iglesia con doctrinas sanas. Y estoy contento por estar en la doctrina sana, pero no basta solamente con eso, decir que bueno, yo soy de la iglesia que tiene sana doctrina. Vamos a mirar lo que dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Él le dice en el capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, la iglesia doctrinalmente era sana y el Señor elogia esta fidelidad doctrinaria que tenía la iglesia de Éfeso. Pero hay una cosa que el Señor reprueba de ellos, es el abandono del primer amor. Ellos abandonaron el amor. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía 9 dones, una iglesia por lo que hoy podemos llamar una iglesia donde había un mover de Dios. Algo maravilloso había en la iglesia de Corinto. Pero el apóstol Pablo dice que a ellos les faltaba el amor. Y por causa de faltarle el amor, ha hecho que los dones maravillosos que el Señor da para bendecir la iglesia, estaba haciendo daño a la iglesia del Señor. Los dones que Dios había dado para bendición a su iglesia, estaba dañando a la iglesia. ¿Y cuál fue la causa? Que la iglesia, los dones no estaban siendo usados con amor. A ellos les faltaba el amor de Dios. Por eso, uno de los capítulos más maravilloso que habla del amor, encontramos en Primera de Corintios capítulo 13, que habla del amor, porque ese es el problema de ellos, por el cual los dones estaban haciendo daño a la iglesia, porque ellos lo usaban de manera egoísta. Ellos usaban para bienes propios. Ellos usaban para fines egoístas. Y eso ha traído daño, porque estaba fuera del amor. Y la iglesia de Éfeso está siendo censurada por Jesús, diciéndole, a ustedes dejaron el primer amor. Entonces, el Señor no solamente espera de su iglesia que tenga una doctrina correcta. El Señor también espera que esa doctrina correcta se exprese en amor hacia Él y en amor hacia mis hermanos. Hermanos, no intenten engañarle a Dios. No se autoengañen diciendo yo amo a Dios y no podés amar a tu hermano. Hermanos, si la iglesia está llena de amor, del amor de Dios y que ama a Dios por sobre todas las cosas, indefectiblemente usted amará a su hermano. Se va a preocupar por su hermano. Hermanos,
Amarle al hermano no es solamente recordarnos de él y decir, el hermano fulano, y el hermano mengano, el hermano sutano. No, no, es hacer algo por tu hermano. El amor del Señor, el amor ágape es no solamente algo teórico, es práctico, es algo activo, es algo que se debe hacer algo. No es solamente por la misericordia, la compasión de Dios se mueve así. Él ve en un estado lastimoso a las personas, pero hace algo por el bien de esa persona. Bien, ese es el verdadero amor. Bien, Dios precisa, no solamente yo conozco la Biblia, voy a practicar lo que dice la Biblia y estamos en la doctrina correcta. No, Dios anhela también amor entre nosotros, amor hacia Dios y amor hacia nuestro semejante, amor hacia nuestro hermano. La iglesia de Éfeso era una iglesia ortodoxa, pero le faltaba piedad, le faltaba amor. Tenía una buena teología, pero no devoción fervorosa. Ambas cosas deben ir de la mano, hermanos. Ambas cosas, teología correcta y devoción fervorosa por Jesús. Por otro lado, Jesús elogia a la iglesia de Tiatira por su amor. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 2, 1, versículo 18. El 19 dice, yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es una de las cosas que el Señor elogia a la iglesia de Tiatira por su amor, pero reprueba por su falta de celo por la doctrina correcta. La iglesia de Tiatira tenía obras abundantes, pero estaba tolerando la enseñanza de una falsa profetisa en medio de ella. Bien, no, entonces para Jesús no es solamente sana doctrina, sino amor, pero tampoco es amor nomás, sino también sana doctrina, porque ambas cosas deben ir de la mano en la iglesia. Porque hoy pues viene época en que todo es amor. Yo no creo tanto así, hermano. Porque amamos ya, bueno, poder hacer cualquier cosa. Alguien dijo, ¿verdad? Ama a Dios y después a lo que quieras, ¿verdad? Pero amar a Dios es totalmente diferente. Y no porque amamos o porque ya podemos hacer cualquier cosa. Hoy nuestros jóvenes pueden amar a gente que no son cristianas, en el sentido para formar un hogar. Y una vez una joven me dijo, pastor, pero yo le amo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Es bueno que ames a esa persona para tu esposo. No podemos dejar la doctrina correcta, no podemos dejar lo que la Biblia dice, yo amo. ¿Y qué importa si amo? No, tiene que ir acompañado de la verdad. La palabra de Dios, ¿qué dice? No es yo amo a este muchacho, yo amo a esta chica y eso es lo que importa. No, la verdad también importa. Porque si no vamos a cometer errores terribles. Y el Señor reclama eso a la iglesia de Tiatira. Amor. Pero dice, pero tengo contra ti que ahí está la que sostiene la doctrina de Jezabel, que está enseñando cosas contrarias a mi palabra. No es amor nomás, sino doctrina correcta. No se puede separar la ortodoxia de la piedad, ni la doctrina de la práctica del amor. Ambas cosas deben ir.
Profundicemos siempre la palabra de Dios. Estemos estudiando siempre, pero también pidámosle a Dios que nos llene de su amor y que realmente podamos vivir esa vida de amor hacia nuestros temas, porque una de las cosas, estas dos cosas debe caracterizar la iglesia, es la doctrina correcta y el amor hacia Dios y hacia nuestro semejante. También algo muy importante que encontramos es que Jesús siempre se presenta como la solución para los males de la iglesia. ¿Hay algún problema en la iglesia? ¿Hay algún problema en la vida, en mi vida? Hermanos, no tenemos que ir lejos cuando hay algún problema que estamos detectando en nuestra vida. No tengo que ir a alguien especial diciéndole, mira, mi problema es este. Hermanos, cuando tenemos algún problema y cuando hemos detectado, pues volvamos al Señor. Si hay algún problema en nuestra vida, algún pecado en nuestra vida, es porque nos hemos alejado de Dios, porque nos hemos alejado de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Y volvernos a Jesús. Así de sencillo es arrepentirnos, dejar de lado nuestros pecados, llorar por nuestros pecados, por esa vida que hemos ofendido a Dios y volvernos a Él. La restauración de la iglesia no está en la búsqueda de las novedades del mercado de la fe, sino en su vuelta para Jesús. La iglesia tiene un problema y es porque nos hemos alejado de su palabra, porque nos hemos alejado de Jesús. Por eso la iglesia tendrá problemas. Por eso la iglesia va a caminar de una manera torcida. Y la iglesia necesita vida y vida de Jesús. La iglesia necesita esa devoción, pero que viene de Jesús. La iglesia necesita que haya entusiasmo, pero que venga de Jesús. El remedio, Él es el remedio para una iglesia enferma. La tónica para una iglesia débil. Es el camino para una iglesia desviada. Por ejemplo, la iglesia de Sardis, donde había muerte espiritual, fue la calificación del Señor, fue la evaluación del Señor, están muertos. Fue lo que el Señor dijo. Y a esta iglesia Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Para qué? Es simbolismo del Espíritu Santo. Para reavivarla. De ahí viene que el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus, el Espíritu Santo, para reavivar la iglesia. Hermanos queridos, no es cantemos coros avivados para que la iglesia sea avivada. No viene por ahí el avivamiento, hermano. O cambiemos al grupo de alabanza o cambiemos a predicadores fogosos para que venga el avivamiento. No, el avivamiento viene por el Espíritu Santo y viene de Dios, hermano. El avivamiento de la iglesia. Y la iglesia necesita reavivamiento, pues el Señor se presenta como la solución para la iglesia de Sardis. A la iglesia de Esmirna, que enfrenta una terrible persecución y posiblemente también el martirio, porque habla en esta, el Señor se presenta para esta iglesia que está siendo perseguida y para la que la iglesia está siendo amenazada de muerte. Bien, el Señor se presenta como aquel que venció a la muerte. Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como que el que estuvo muerto y ahora está vivo. O sea, Jesús estaba diciendo a la iglesia, yo fui
me metí en el peor lugar y pude salir de allí. Él se fue a la muerte y está vivo. Este era un aliciente para la iglesia de Esmirna que estaba pasando mal. Y no le dice otra cosa al Señor, sino le dice que el que estuvo muerto y está vivo, a él uno tenía que acudir, con él uno tenía que estar para poder pasar esa situación difícil. Jesús es plenamente suficiente para suplir la necesidad de la iglesia. No viene en la búsqueda de algún libro especial, no viene de la sabiduría de un pastor especial, no viene de estrategias, no viene de métodos. Hermanos queridos, Jesús es suficiente. No tenemos que volver a Él. ¿Está mal nuestra vida, hermanos? Volvamos a Jesús. ¿Está mal nuestro matrimonio? Volvamos a Jesús. ¿Está mal nuestra familia? Volvamos a Jesús. ¿Está mal nuestra iglesia? Volvamos a Jesús. Él es suficiente. La única solución para una iglesia que está enferma. Él es poderoso para restaurar su iglesia y lleno de gracia para galardonar a su iglesia. Otra cosa muy importante es Jesús se presenta a su iglesia para hacer alertas y también promesas. Para todas las iglesias, Jesús hace unas solemnes alertas y también generosas promesas. Andar por los atajos de la desobediencia siempre será para recibir chicotes de la disciplina de Dios. Y permanecer en el pecado siempre es para recibir juicio de parte de Dios. Así de sencillo es, hermano. Andar por ser desobediente y coquetear con el pecado siempre va a traer problemas serios para nuestra vida. Qué triste es, hermanos queridos, que muchos cristianos viven una vida de desobediencia, viven una vida anhelando el pecado, coqueteando con el pecado, acariciando el pecado. Qué triste es. Y luego le culpa a la iglesia, luego le culpa a los hermanos, luego le culpa al pastor, luego le culpa a los que predican. Y luego le culpa, dice la iglesia, está fría, la iglesia no. Qué triste es eso. No puede ver su situación. Siempre será un atraso, siempre será un perjuicio, siempre será, hermanos queridos, problemas en nuestras vidas si andamos en desobediencia, si andamos acariciando las cosas que a Dios le desagrada. No es, hermanos, no practicar nomás el pecado, sino en nuestro corazón, si realmente está Dios, si realmente en nuestros corazones está el Espíritu Santo, hermano, habrá una repugnancia contra el pecado. Pero tristemente en la vida de muchas personas hay ese deseo. No lo hace quizás, pero hay un deseo por hacerlo. Qué triste, hermanos, eso. ¿Qué necesitamos? Volvernos al Señor. Y el Señor promete, viene castigo, viene juicio de parte de Dios cuando andamos en desobediencia y atraído por el pecado. Pero también aquellos que han caído, aquellos que se deslizaron, cayeron en el camino por su desobediencia, el Señor le da un camino y le dice, arrepiéntanse. Yo le doy una oportunidad para volverse a mí. Acérquense a mí, yo me voy a acercar a ustedes. Es la promesa del Señor. Y promete bendición a aquellas personas que viven en obediencia en este tiempo y también en la eternidad. No solamente es en la eternidad, en este tiempo también Dios promete bendición
bendición para sus hijos. ¿Y cuánto lo necesitamos, hermano, en un mundo maldecido, en un mundo donde impera la maldad, donde hay tantas cosas que pueden sucedernos? Dios promete su protección. Dios promete su bendición a aquellas personas que obedecen sus mandamientos, que procuran vivir conforme a su voluntad. Dios, hermanos, o Jesús se presenta a su iglesia para alertarle a su iglesia y para también darle promesas importantes para ellas. Dios promete su bendición para su iglesia que anda en obediencia y que procura la santidad, que se esfuerza. Hermanos, la vida cristiana es de esfuerzo. La vida cristiana es dispuesto a sufrir por ir adelante, por seguir este camino. No sufrir por sufrir nomás. No, por seguir este camino si tengo que sufrir. Por dejar algo que no le agrada a Dios, tengo que sufrir. Voy a hacerlo. Ese camino es de bendición. Y Dios promete su bendición a sus hijos. Pero también juicio y perjuicio para aquella persona que no quiere caminar en su santo temor. Entonces, terminamos con estas, reafirmando estas verdades que hemos dicho. Jesús conoce profundamente a su iglesia. Jesús no se impresiona por lo que nos impresiona a nosotros. Jesús no acepta amor sin piedad y piedad sin amor. Jesús es la solución a los problemas de su iglesia. Jesús es la solución para cada una de nuestras vidas. Si algo no está funcionando bien, si algo está pasando, paremos, hermano, la pelota y vamos a analizar por qué estamos pasando. Y si algo hemos hecho mal, pues entonces reconozcamos y volvámonos al Señor de todo corazón. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre querido, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. La verdad, muy importante que para cualquier problema que tengamos nosotros, que tiene la iglesia del Señor, Padre, la solución a esto es agarrarnos de Jesús, volvernos a Él de todo corazón. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos volver a ti de todo corazón, porque Señor, nos hemos alejado de ti, hemos sido desobedientes, hemos buscado atajos en la vida, no hemos querido andar en tu camino. Señor, perdónanos y ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón. Y hay dispuesto a dejar lo que molesta, lo que estorba mi relación contigo. Señor, amarte por sobre todas las cosas. Amar tu palabra. Señor, ayuda a amar a mis hermanos de todo corazón. Padre, bendice tu iglesia. Aviva tu iglesia. Tú eres el que debe hacerlo. No somos nosotros, no está en nuestras manos. Está en tus manos. Señor, y oramos para que tú trabajes en tu iglesia, así como lo dice aquí en estos versículos que hemos leído, que tú estás presente en medio de tu iglesia y conoces la situación de ella. Quiero que bendigas, Señor, a tu iglesia, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que realmente estas palabras, pues, Señor, nos haga ver nuestra realidad, de cómo estamos delante de ti. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y bendice también la cena que estaremos participando. Señor, que sea una bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Dios bendiga, hermanos. Ya quedamos con el pastor Gustavo para la administración de la cena del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Es un gusto poder saludarles a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Dios, y que su paz verdaderamente pueda estar bendiciendo su vida mental, emocional, física y social. Que la paz rica, abundante y completa sature realmente nuestras vidas en este contexto de incertidumbre mundial que vivimos. Sabemos que lo que hacemos caso a la palabra del Señor, estaremos tranquilos, viviendo sin ningún temor, tal como Él lo había prometido. Y vamos a estar preparando nuestros elementos para participar de la cena del Señor, nuestros panes y nuestra copa de vino, el jugo de la vid. Y de esa forma vamos a estar dando cumplimiento también a lo que el Señor, aparte de mandarnos, era amarnos uno a los otros, también conmemorar esto, hacer en memoria suya el participar del pan y del vino. Alguien ha dicho que 3 instituciones Dios había puesto en el seno del ser humano: el matrimonio, el gobierno civil con sus respectivas autoridades y la iglesia. Sobre esta última, Dios ha postado sus ojos y su interés particular, su particular interés sobre la iglesia, la novia de su Hijo, de su unigénito, el cuerpo de Cristo, donde, expresándose el pastor John MacArthur muy acertadamente, dijo que la iglesia es el ensamblaje perfecto de los redimidos. Y estoy de acuerdo con él, por lo que uno de los significados de la palabra griega eclesía, sabemos que es asamblea. Y asamblea comparte, algo remota, pero sí comparte la misma raíz con la palabra ensamblaje, de donde que es lícito concluir que la iglesia también es un ensamblaje, donde reunidas las partes se reúnen, formamos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y Él reina sobre nosotros. Y nosotros estamos felices, contentos, o en lenguaje paulino, completos y cabales en Él. Esa es nuestra felicidad, nuestro gozo. También es cierto que apunta principalmente a esa reunión, a ese reunirse o a ese ensamblarse, apunta en primer término a la presencia física. Pero debido a que no estamos pudiendo por razones circunstanciales, y estamos aguardando, ¿verdad?, que realmente pueda darse ya ese hecho de estar ya en cercanía unos con otros o unos cerca de otros en comunión física. También Pablo en una de sus cartas ha dado a entender que otra forma de reunirse o de ensamblarse es también en espíritu. A los corintios, por ejemplo, les dijo, no pudiendo yo estar presencialmente entre ustedes, sin embargo lo estoy en espíritu, dice. Y en mi espíritu tal cosa, ella le está diciendo. En otra de sus cartas dice, separados de vista, pero no de corazón, dice. Es decir, no pudiendo acompañarle físicamente, sí el espíritu de mi corazón está con ustedes y va entre ustedes. Así también yo creo que por medio de la tecnología virtualmente, el espíritu de nuestro corazón está íntimamente ligado a lo que nos une a todos en común, la fe en Cristo Jesús, en Cristo resucitado. Y en ese entendido, ¿verdad?, espiritualmente estamos también cumpliendo una de las
fundamentales esencias de la iglesia, que es adorar en común unión, en este reunirse, en esta reunión, en este ensamblaje. Estamos adorando a Cristo resucitado. Como leyó en uno de los pasajes el pastor Vidal, el que estuvo muerto, más es aquí que ahora vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves del reino de la muerte y del Hades. Así que Él es nuestro Señor y Dios, a quien aguardamos con mucha expectativa y a quien buscamos día a día en oración para que nuestra fe viva como una llama, como una antorcha viva, pueda siempre estar encendiéndose, de manera que cuando Él venga nos encuentre así listos para celebrar la reunión con Él. En ese entendido, la cena del Señor es una mesa de común unión, de comunión, y nos acercamos en misterio, en fe nos acercamos a esta común unión. Y el escritor de Hebreos, que casi me suena al apóstol Pablo cuando leo esa parte, dice: porque no os habéis acercado al monte que humeaba y temblaba, sino que os habéis acercado a la compañía de millares de ángeles, de miles y millones de ángeles, a la congregación de los justos, es decir, a la asamblea, al ensamblaje de los justos redimidos. Y después añade el autor donde dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. La iglesia es la obra maestra de Dios. Casi me hace recordar cuando allá en Génesis llevó a cabo, ¿verdad?, toda la obra de creación, y como un artista consumado se retira un poquito y contempla su obra. Y ahí dice el escritor sagrado, el escritor inspirado, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, bueno en gran manera. Y algo así similar me suena la iglesia que Cristo ha creado cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí estamos, hermanos, aunque en parte muchas veces experimentamos debilidad, limitaciones, dificultades, también fallamos muchas veces como iglesia. Sin embargo, Cristo nos ama, nos cuida, nos alimenta, porque somos suyos, somos su obra maestra. Y como Pablo allá en Filipenses capítulo 1 dice que Él va a llevar a la perfección, hasta la consumación final, la obra que ha comenzado, y es la iglesia. Es decir, Dios no pierde de vista, no quita sus ojos de encima de la iglesia. Es decir, sobre vos y sobre mí. Somos muy importantes, razón más que suficiente para vivir como es digno de nuestro llamamiento. Dios nos permita que podamos siempre estar listos para obedecer y nunca tengamos que afrentar o deshonrar la muerte que Él efectuó. Que no hagamos vana esa muerte, ese sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz. Y el sacrificio que Él hizo ha sido perfecto. Aquí tenemos el pan y tenemos el vino, elementos que representan su cuerpo y su sangre. Y ese sacrificio Él lo ofreció una vez y para siempre. Fue perfecto. Por esa razón, nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón en la gracia y en la palabra de Dios, obedeciendo, a fin de que podamos gozar en alguna medida de ese gozo que Dios ha visto por la perfección de su obra. Es posible para el corazón creyente, es posible para el alma que cree a Dios, recibir, ser recompensada en vida conscientemente de los resultados de la fe de haberle creído a Dios, porque todo lo que Dios hace es perfecto y solamente se entiende por medio de la fe. Solamente lo entiende un corazón creyente, un corazón adorador. Por eso, hermanos, tenemos que sacudirnos del lastre de la religiosidad, sacudirnos del lastre del denominacionalismo, sino buscar ser auténticos discípulos,
auténticos seguidores de Cristo resucitado, para que el poder de su resurrección, el espíritu que Él ha prometido, realmente nos sature y podamos gozar en vida de todas esas experiencias maravillosas, esas promesas que Dios ha dicho y que están a nuestro alcance. Por esa razón le invito a que en una actitud de fe usted pueda tomar el pan y el vino y con toda su familia, o si está solo y es solamente usted el creyente en su casa y tiene un rinconcito donde pueda hacer esto, pues hágalo de corazón en una actitud de fe que Dios pueda honrar. Le invito a que podamos orar por el pan y posteriormente por el vino. Señor, en este momento traemos a la memoria tus palabras y tus maravillosas promesas. Gracias, Señor, porque por medio de ellas somos amonestados, somos puestos en alerta, pero también, Señor, tus promesas nos alegran el corazón porque son fieles y verdaderas. Y dice tu palabra, en las cuales Dios es imposible que mienta. Por eso, Señor, nos has dado un fortísimo consuelo, un fundamento inamovible, inconmovible, una esperanza imperecedera puesta en ti, Señor, en tu carácter y en tu palabra. Por lo cual, Señor, hoy celebramos esta común unión. Nos reunimos, Señor, en espíritu y en verdad. Nos reunimos, Señor, en este momento de esta forma así, ya que aún no se han dado las condiciones para que estemos físicamente juntos, Señor. Pero te ofrecemos, Señor, esta adoración y esta reunión, este ensamblaje. Nos ensamblamos en tu nombre, Señor, en este momento. Y queremos participar del pan, que es tu cuerpo, que ha sido dado, que ha sido donado a favor nuestro para que tengamos vida, Señor. Te pido, Dios mío, que bendigas este pan, Señor, y que podamos participar todos en una actitud de fe que honre tu nombre. Participa del pan, querido hermano, querida hermana. Dice la escritura que posteriormente el Señor levantó la copa y agradeció también por el vino. De esta manera vamos a agradecer y vamos a participar también nosotros en memoria de Él. Siguiendo, Señor, en esta celebración y en actitud de fe, te presento, Dios, este jugo de la vid que representa, Señor, la sangre que has derramado para perdón de nuestros pecados. Gracias por ese gesto de amor, Señor, que has demostrado a favor nuestro. Tu amor te ha dado la capacidad para que en tu condición humana puedas soportar, Señor, todo ese flagelo, todo ese sufrimiento. Tu amor por nosotros te ha capacitado para que ejecutes, Señor, y lleves a cabo la obra que tu Padre te ha encomendado que hicieses. Por lo tanto, Señor, siendo nosotros indignos, siendo viles pecadores e indignos de estar, Señor, cerca tuyo o en tu presencia, sin embargo, tu mirada de amor, tu corazón perdonador y tu propósito, Señor, al ver más allá de lo que nosotros mismos somos, nos has llamado y aquí estamos y somos tuyos, Señor. Perdona, oh Dios, nuestros pecados, límpianos, afírmanos y perfeccionanos en la fe. Perfecciona nuestros espíritus, Señor, para que te ofrezcamos verdadera adoración, Señor, guiado por tu palabra. Acéptanos, Señor, y bendícenos en este momento que traemos, Señor, en práctica lo que tú has mandado. Hacer esto, Señor, en memoria tuya, todas las veces que nos reunamos, Señor, a celebrar la mesa de la comunión. Bendice, pues, Señor, este jugo de la vid y que sea, oh Dios mío, para fortaleza y bendición de cada uno de los que participamos. Amén. Podemos participar del jugo de la vida.
Te agradecemos, Señor, por todo esto que has hecho y nos has mostrado, y que tu Santo Espíritu nos ha dado entendimiento para que en cierta medida podamos justipreciar, podamos valorar todo lo que llevaste a cabo, Señor. Y oramos para que nos sigas dando entendimiento, para que atesoremos tus obras maravillosas de redención que has hecho a favor de los que creen en ti y esperan en ti, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho, Señor, y continúas haciendo, velando por la salud de tu iglesia, velando, Señor, para que tu obra se perfeccione cada día. Amada iglesia, de esta forma hemos cumplido a uno de los mandamientos del Señor, y vamos a recordar siempre que las veces que celebramos la mesa de la comunión, nos reunamos, ¿verdad? Ya sea física o virtualmente, vamos a estar haciendo esto en memoria de Él hasta que Él venga, porque anunciamos de esta manera su muerte. Y es su voluntad que lo hagamos así, de manera que propios y extraños, en el sentido de gente que ya ha entrado en relación personal con el Señor, entiende lo que significa esto. Y extraño, entre comillas, en el sentido de que gente que aún no se ha bautizado, aún no ha dado ese paso de fe y de obediencia, y no tiene todavía conciencia de relación personal con Cristo resucitado, de repente era en ese sentido, también pueda bendecirle al ver cómo la iglesia participa en una actitud de fe, en una actitud verdadera, dando por sentado que Cristo está presente, aunque no lo veamos, está en medio de su iglesia. Así que gracias por esta actitud bíblica que cada uno de ustedes han demostrado. El Señor les bendiga. Con ustedes, Pastor Vidal, hermano. Gracias, Pastor Gustavo. Y de esta manera, hermanos, estamos culminando nuestra reunión virtual. Y vuelvo a recalcarle que esta semana vamos a estar mirando los nombres de las personas y a qué grupo va a pertenecer y qué día puede reunirse, ¿verdad? Se va a estar pasando. Así que estén atentos, ¿verdad? A esto. Bien, que Dios entonces nos bendiga y que tengamos una semana bendecida para cada uno de los hermanos, y gracias a cada uno de los que se conectaron. Yo sé que esto es una inversión, ¿verdad? No sé cómo lo ve usted, es un gasto, pero es un esfuerzo que están haciendo por estar reunidos con los hermanos de esta manera, ¿verdad? Que tenemos hoy. Y oremos también por nuestros hermanos jóvenes que están reuniendo, que realmente esto sea una bendición para cada uno de ellos. Bien, hermanos, nos despedimos orando entonces en este momento, y voy a pedir a Aldo que nos pueda despedir en oración en este momento. Bendito Dios, ha sido una bendición realmente poder compartir juntos de esta forma. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho con nosotros, porque hasta aquí nos has ayudado y tu fidelidad nos ha acompañado hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Solamente podemos decirte gracias, Señor, por tu maravilloso amor, porque podemos decir con toda confianza que un día estaremos contigo, porque hemos creído en aquel que entregó su vida por nosotros y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Gracias a Cristo Jesús, hoy podemos ser llamados miembros de una iglesia. Nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene un rumbo. Señor, tenemos el privilegio de ser llamados coherederos con Cristo Jesús, y todo por los méritos de Él. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que esta semana que está entrando pueda ser de bendición, sea las cosas buenas o las cosas malas que estemos pasando, Señor, que realmente podamos decir que todas las cosas nos ayudan a bien, porque así es, Padre. Como dijo Job,
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Acaso recibiremos solamente el bien y no el mal de parte de Dios? Que así, Señor, sea nuestra actitud en esta semana, sea lo que fuere que nos toque vivir, Señor. Tu bendiciones sea con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.